Bueno, estamos aquí con el doctor José Miguel Volqué Nova y yo dije que era de migración porque casi siempre hablamos de eso, pero nada, lo que vamos a hablar es de derecho sucesoral, o sea, ¿quiénes heredan? ¿Quiénes tienen derecho a lo que tenía papá, mamá, cómo es el asunto? Y además los impuestos que hay que pagar sobre ese tipo de cosas y cómo se hace, cuál es el procedimiento para dejar las cosas claras y que no se peleen los herederos. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Yo había anunciado otra cosa, pero nada. Cuénteme, ¿cuáles son los procedimientos a seguir cuando hay una herencia, una casa, una finca, bienes, dinero, todo ese tipo de cosas? ¿Tiene que existir el testamento previo? ¿Cómo se resuelve eso? Buenos días. Cuando hablamos del derecho sucesoral, nosotros estamos hablando de una persona que ha fallecido. Para que haya sucesión, debe la persona de quien se deriva haber fallecido. Estando vivo no hay sucesión. Cualquier cosa que se haga entre vivos es una donación. Para que haya una sucesión, deben existir las personas a quien le corresponde. El Código Civil es claro y dice quiénes le corresponden la sucesión que ha dejado el difunto. Es primero a los hijos. Si hay hijos, no le corresponde a nadie más. A falta de hijos, entonces le corresponden a sus ascendientes, y sus ascendientes son sus padres. Si no hay padre, entonces le tocan a los colaterales, y los colaterales están los privilegiados y los ordinarios. Luego le tocarán a los tíos, depende. Si no, vamos por grado, primero a los hijos, si no hay hijos a los padres, si no hay padre a sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un procedimiento que está establecido claramente a quién le corresponde. A la mujer no le corresponde sucesión, porque ella automáticamente es en un porcentaje de un 50% propietaria, entonces ella no puede suceder lo que es de ella. Ella es copropietaria de la masa que dejó el esposo. Ya. ¿Y cuando se van los dos? Cuando se van los dos, entonces hay que hacer una partición, dos particiones, la partición matrimonial y la partición sucesoral. Primero hay que partir lo que le correspondía a ella y lo que le corresponde a él, y posteriormente vamos con la partición a cada quien, lo que le corresponde a cada quien, porque la familia de mi papá no es la familia de mi mamá, entonces hay dos estirpes, hay dos cabezas que hay que partir de una manera diferente. Ok. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a abrir los teléfonos para que la gente me ayude a mí a hacer la entrevista. Regresamos. Bueno, seguimos conversando con el licenciado José Miguel Volqué Nova acerca del derecho sucesoral. Vamos a poner el teléfono para que la gente llame si tienen alguna pregunta. A veces quedó una casita por allá y hay 5 hermanos. Y entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer? La ley establece claramente que todos los hijos son iguales frente a la ley, y aún más dice, e incluso en el aspecto sucesoral, no hay más para uno ni más para otro, le tocan igualdad de condiciones a los 5 hermanos. Ahora ellos tienen un procedimiento, vamos a ver si la partición es amigable o es judicial. Si la partición es amigable, ellos tienen un plazo de 2 meses para aperturar la sucesión ante impuestos internos, porque inmediatamente una persona fallece, el Estado es socio de los bienes que ha dejado. Si lo que dejó fueron bienes inmuebles, es socio en un 3%, y si lo que dejó fueron cosas muebles como carros, un 2%. Tenemos un plazo de 2 meses para ir a impuestos internos con el acta de defunción y las actas de nacimiento para decirle que esa persona ha fallecido. Si se ha pasado el plazo de 2 meses, por ejemplo. Bueno, a partir de ese tiempo tiene que pagar intereses moratorios. Ya. Tiene que pagar intereses moratorios porque se le dio un plazo para que aperture la sucesión, y de no hacerlo en ese plazo, entonces tendrá que pagar intereses moratorios que llegará hasta un 50%, depende el plazo hasta donde. Pero la mayoría de la gente desconoce eso. No lo saben, entonces se encuentran con la triste realidad que tienen que pagar todos esos impuestos. Pero debe haber de parte de impuestos internos, debe haber una orientación. Una orientación, y debe haber también una comprensión. Te lo estoy diciendo por causa propia. Ajá. La propiedad de mi mamá y mi papá, nosotros no la hemos repartido. Mi mamá murió hace 20 años. Nosotros no hemos repartido. Pero yo no sabía que había que hacer eso. Sí. Yo no sabía Hay familias que pasan años y años y nunca se hace eso. No, mi hermana vivía ahí, bueno. Pero tenemos esa situación. Sí, sí. Yo no lo sabía. Sí, claro que hay que ir a impuestos internos. Y yo soy medianamente informada. Sí. Entonces, o sea, la gente tiene que saber
que cuando se muere el papá y la mamá, lo que queda, 3% del Estado, y por consiguiente tiene un mes. 2 meses. 2 meses para irlo a notificar en impuestos internos. Todo ese tiempo que usted no pagó, tiene que pagarlo. O sea, probablemente vende la casa y la tiene que pagar la renta. Eso es así, eso es así. Incluso los bancos, si la persona fallecida dejó dinero, no le entrega el dinero a los sucesores si no van a impuestos internos, y impuestos internos primero lo autoriza de que tiene que le entreguen el dinero porque ya cumplió con el voto de la ley. Mira, esas son de las cosas, de la falta de información que la administración tiene hacia los ciudadanos. Porque eso tiene, o sea, la gente tiene que saber eso. Se entera cuando ya está el problema. El problema. Entonces probablemente la casa que era de mi mamá se va a quedar la renta con ellos. Después de 20 años. Pero esa es la realidad. Después de 20 años, pero si lo hubiéramos sabido, no tenemos ese problema. Sí. Entonces, el tema de los litigios que se dan, porque hay muchos problemas. A veces tú ves que se ponen enemigos, que se matan. Sí. La familia uno con otro, los hermanos, por la situación de la repartición. ¿Qué usted y a veces tienen que pagarlo todo a abogados y al Estado y a agrimensores y a notarios públicos, porque tarde o temprano tendrán que partir. El artículo 815 del Código Civil dice que nadie está obligado a vivir en un estado de indivisión. A veces hay problemas porque hay 5 y un solo que quiere que vendan o que le den su parte. Y la ley dice que ese solo sí tiene la razón, porque nadie está obligado a vivir en un estado de indivisión con los demás. O los hermanos le dan lo que le corresponde, o entonces él va al tribunal para que haya una partición. Y casi siempre cuando se va a la partición litigiosa en los tribunales, es porque hay en duda algún muchacho que fuera del matrimonio. Porque cuando son hermanos de papá y mamá siempre hay una avenencia de que ellos se entran en un acuerdo o hacen lo que se llama una partición voluntaria. Pero cuando hay litigio es por eso, porque hay problemas que hay alguien de fuera del matrimonio que ellos no consideran que es de él, y casi siempre el que demanda es el que fuera del matrimonio. Pero es importante que sepan que tarde o temprano, como quiera, se va a partir. Ahí vienen entonces, le hacen un ADN para ellos confirmar si es hijo o no es. Y también es importante que sepan que cuando hablamos de sucesión, no vamos a suceder solamente lo que dejó la persona fallecida, es el activo y el pasivo. Es decir, que usted tiene 3 opciones cuando va a aceptar la sucesión. O la acepta pura y simple. Al aceptarla pura y simple, usted dice, bueno, yo la estoy aceptando y también estoy aceptando las deudas que dejó la persona. O lo puede no aceptar, y si usted no la acepta, entonces usted no tiene que pagar lo que él dejó. Y aceptarla bajo inventario, es decir, yo la estoy aceptando, pero si luego aparece por ahí que papá dejó $1 millón de pesos y debía $1,5 millones, yo no la quiero. Porque si él dejó $1 millón de pesos y él debía $1,5 millones, yo estoy asumiendo la responsabilidad que tengo que pagar el $1,5 millones porque es el activo y el pasivo. Y la gente solamente cree que lo que hay es lo que se va a partir. No, se va a partir también lo que él dejó, pero también se va a partir las deudas que él dejó. Eso quiere decir en buen dominicano que usted hereda las deudas también. Exactamente. Los compromisos que su papá y su mamá hicieron, también usted lo hereda. O sea, no solamente los bienes materiales que pudieron haber dejado. Así que eso es bueno también que la gente lo sepa. Tenía deuda, ¿cuánto tenía de deuda? ¿Y qué sucede con eso? Cuando tenía $1 millón y debía $1,5 millones de deuda, ¿cómo se resuelve ese problema? Se resuelve fácil. El que aceptó el $1 millón de pesos tiene que pagar el $1,5 millones porque hay acreedores que entonces lo van a perseguir a él. Porque la gente está confundida que con el hecho de la persona fallecer, creen que también fallecieron las deudas y los compromisos que él tenía. No. Desaparece el asunto solamente en materia penal, porque en materia penal lo que se busca es la prisión de la persona. Sí. Más sin embargo, en esta materia, en materia civil, no desaparecen los compromisos que tenía la persona, que son las obligaciones que él tenía. Después del fallecimiento persiguen los bienes, porque en materia civil lo que se compromete son los bienes, no la persona físicamente. Ya. Entonces por eso es la persecución con los bienes que él ha dejado. Después que él falleció, entonces ya no lo persiguen a él, persiguen a los herederos, se aceptan la sucesión, porque lo que van a hacer es una persecución contra los bienes que él dejó. Ya. Es decir, que con la muerte de él no desaparece, ya con la muerte yo pagué, no, en materia civil no. Lo que usted debe,
será perseguido sobre sus bienes. Ahora, si usted no dejó nada, no hay donde perseguir, porque a veces usted gasta más en procedimiento que lo que va a conseguir o va a recuperar. Sí, definitivamente que sí. Entonces, cuando esas situaciones difíciles, usted decía que normalmente se presenta cuando hay un tercero. Un tercero que no lo aceptan en la casa como real y efectivamente es hijo, porque el hecho de que una persona esté declarado por el que ha fallecido, no significa que esa persona va a heredar, porque un acta de nacimiento no es lo que garantiza que yo sea hijo de Juan. Lo que garantiza que yo sea hijo de Juan es la filiación sanguínea que tenemos. Por eso podemos hacer lo que se llama un desconocimiento de paternidad post-muerte, después de la muerte. Y también se estila que una persona que no esté declarada por el muerto no quiere decir que no va a heredar. Entonces a ese se le hace un reconocimiento después de muerto. Entonces por eso en las discusiones que la gente cree que porque están declaradas por la persona ya van a heredar. No, es un principio de prueba, porque ahí conocemos muchos casos donde hombres que se casan con mujeres y les reconocen un hijo que no es hijo de él. Entonces, ese no es su hijo, él no va a suceder, porque para que vaya a suceder debe haber una filiación sanguínea entre el padre que falleció y el hijo que está vivo. Entonces los herederos dicen, pero tú no eres hijo de papá. Entonces usan el procedimiento de hacerle su ADN y su desconocimiento de paternidad. Cuénteme de los testamentos. Si está en un testamento expresada la voluntad de los padres o del padre, ¿se respeta en justicia? Se respeta. Siempre y cuando se haya cumplido con lo que se llama la reserva sucesoral que establece el Código Civil en el artículo 915. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la cosa sea suya, usted no la puede dar completamente, porque existe lo que se llama la protección familiar. La protección familiar quiere decir que usted tiene hasta un límite para usted testar sobre lo que usted le va a dar. Ahora, usted no le puede dar más a un hijo que otro, porque todos los hijos son iguales frente a la ley. Usted como padre sí puede testar diciendo que usted quiere que tal propiedad sea de tal hijo, porque usted sabe que es una persona minusválida, entonces usted quiere que después que usted desaparezca, la casa, garantizarle que esa casa va a ser de esa persona, pero a los otros hay que compensarlo con otra cosa. También los testamentos, usted sabe que no es solamente para hijos. Si es hijo y no hay ninguna testación definida para qué tal cosa, los padres no tienen que hacer testamento para los hijos, porque automáticamente sus herederos son sus hijos. Ahora, usted hace un testamento cuando le va a dejar a un tercero, y cuando le va a dejar un tercero está regularizado de que no puede dar más, si tiene 3 herederos, más de un 25%, porque vuelvo y les repito, siempre lo que se busca es la protección familiar. Ya, definitivamente que sí. Entonces, volviendo a eso del testamento, hay a veces padres que, supongo, el caso que usted dijo de una persona discapacitada, sí, que el papá quiera proteger, pero también no hay discapacitado, tal vez el papá entiende que X hijo puede hacer mejor administración de esos bienes y lo dedica. ¿Eso es válido? O sea, sí, es válido siempre y cuando no vaya en menosprecio de los demás, porque a veces hay padres que porque el hijo lo hizo pasar una ofrenda, lo hizo pasar una vergüenza, él no quiere dejarle nada en la sucesión y testa a favor de los otros. Ese testamento es nulo, porque para que él cumpla con esa parte de que no le toque a ese hijo, tiene que declarar lo que establece el artículo 727 del Código Civil, indignidad sucesoral. ¿En qué consiste la indignidad sucesoral? Cuando un hijo le dio muerte a su padre, cuando un hijo, sabiendo quién mató a su padre, no lo ha denunciado a la autoridad, y cuando éste ha hecho un acto de afrenta que afrente lo que es la dignidad de su padre. Pero para eso hay un procedimiento que un tribunal debe declararlo indigno previamente. Indignidad sucesoral se llama eso. Que siendo hijo no va a suceder porque él fue que mató a su padre, y se conocen muchos casos de hijos que han mandado a secuestrar a sus padres o han mandado a matar a su padre o han participado en la muerte de su padre para el hecho de
que se reparta la herencia que hay. Entonces ese no le va a corresponder porque entra en lo que se llama indignidad sucesoral. Y no debe corresponderle nada, la cárcel Es lo que debe heredar. Es la cárcel que va a heredar, no le corresponde nada, se llama indignidad sucesoral esa parte. Ya, ha habido muchos casos de esa naturaleza. Sí, claro, conocido públicamente. Sí, y de padres que lo han desheredado. Claro. Usted me deshonró. Sí, claro. Y Usted hizo una viola ofrenda. los mandamientos de Dios y viola la ley. Sí, claro. Hay casos famosos. De los hombres. En el este y en el sur hay casos famosos de similares. Sí. Y el último se conoce en Santiago, donde una hija mandó a secuestrar el padre y luego lo mataron y los matadores dijeron claramente que fue tal hija que mandó a matarlo, y después se descubrió que está la hija presa de que era con el objetivo de que se reparta la herencia. Parece que ella estaba muy apurada económicamente y después se determinó eso. Ven acá, y esto que dice que heredan en vida. No. Yo quiero mi dinero ahora, quiero lo que me toque ahora. No, eso estamos claros y se lo digo siempre a todo el mundo y se lo digo a los estudiantes en la universidad, le digo claramente, todo el que dice que quiere su herencia en vida está equivocado, porque los padres en vida pueden hacer con lo que tienen lo que ellos quieran, porque el Código Civil es claro. Hay sucesión, hay herencia a partir de la muerte de la persona que se deriva. Si la persona no ha fallecido, él puede hacer lo que quiera, lo que considere con sus bienes. Ahora, ¿usted cree que su padre no está en capacidad de que esté manejando los bienes? Entonces declárelo interdicto en un tribunal, que pase a ser como un menor de edad, que todo lo que vaya a hacer se tenga que estar acompañado de un tutor o de un protutor. Pero mientras tanto, él puede hacer, no importa la edad. No importa la edad que tenga, porque en vida no se hereda después que la persona fallece. Claro, eso es lo que es la verdadera herencia. Esa es la que verdadera Pero se da eso. Yo conozco casos ahora de la vida real que la gente quiere, yo quiero lo que me toca ahora, sí, dámelo ahora. Eso es así. Yo lo necesito ahora y entonces eso es ilegal. Eso es ilegal, aunque hay padres que sí hacen para arreglar todo en vida, le da a cada hijo lo que le corresponde, pero eso no es una herencia, no es una sucesión. Eso no es una sucesión, ellos le empiezan a distribuirle a los hijos en vida para que en el futuro no haya problemas o para facilitar las cosas. Pero cuando es el hijo voluntariamente que quiere lo de ellos en vida, eso no procede. Ahora, voluntariamente un padre empieza a distribuirle sus bienes a sus hijos, ahí sí está bien, pero por el hijo que quiera lo de él ahora, por presiones no procede. Bueno, ya lo saben los hijos, los padres, los herederos, que hay reglas. El Código Civil establece claro cómo se hereda, cuándo se hereda, por qué se hereda. Y una cosa importante que dijo el licenciado aquí hoy es la propiedad del Estado sobre esos bienes. Sí. La propiedad del Estado sobre esos bienes tiene que, eso no está en discusión. Eso no se negocia. Eso no se negocia. Lo que sí debe hacer Impuesto Interno es, con relación a esto, establecer clara un sistema de información para que las personas no vayan, como el caso de nosotros, que mi mamá, la última que vivió fue mi mamá hace 20 años, y entonces, ¿verdad? Parece que los abogados y el Estado se van a quedar con el dinerito, porque no se declaró los 2 meses reglamentarios. Yo no lo sabía. Sí, eso es así. Entonces, hay que aperturar la sucesión en impuestos internos. Mire, yo estudié Derecho y me di cuenta estudiando Derecho que hay muchas leyes que nada más las conocen los abogados. Y las leyes son para todo el mundo. Todos tenemos que ser abogados de nuestra propia defensa. Así hay que conocer las leyes para poder hacer uso de ellas, porque las leyes son para nosotros. Entonces, aquí solo los abogados la conocen. Entonces, el sistema de justicia falla y también el Ministerio Público falla con no establecer un sistema de información abierto, amplio, para que todo el mundo conozca a lo que tiene derecho, sobre todo en ese terreno que es tan delicado. Que es tan amplio también, tan amplio, una orientación simple, decirle a la ciudadanía que cuando eso es simple, una orientación de simple policía, como diría mi marido. Como dirían. Bueno, licenciado, porque yo le agradezco mucho que haya venido, me están haciendo más señas que un tráfico en la 27 con Churchill, así que agradezco que esté aquí, agradezco a ustedes su atención y reitero las felicitaciones a mi hijo Pablo Toribio, que le nació su heredero, tenía 3 niñas y ahora tiene su varón.
Se llama Pablo Alfonso y nada, un niño hermoso, que Dios lo bendiga, bendiga a la familia, nos bendiga a todos por la alegría de un nuevo miembro en la familia. Así que ese también es nieto de este programa, hijo de este programa. Así es. Así que estamos todos regocijados. Doctor, muchísimas gracias por venir. Siempre a la orden. Sí. Quédese ahí que viene Nieves Severino con su Consumo Sabor, filete de cerdo en mantequilla de ajo, romero y menta. Vamos a ver a qué sabe eso.